Hola, bienvenidos nuevamente. Que la paz del Señor esté con vosotros. Quiero traer a la memoria, hace 2 o 3 vídeos estuvimos hablando que con la divina voluntad se piensa distinto. Que no es que se vean las cosas desde otro punto de vista o desde otra perspectiva, no, es que las cosas se ven en profundidad. Eso ya lo estuvimos hablando. Y parece que se ven cosas nuevas. Bueno, pues algo así ocurre con Adán. Cuando nosotros hablamos de Adán ocurre lo mismo que puede pasar cuando hablamos del apóstol Pedro. Si alguien trae a su memoria al apóstol Pedro, lo primero que se nos viene casi siempre es las 3 negaciones de Pedro. O aquel episodio en el que andaba por el mar y se hundía porque flaqueó en la fe. Tenemos esa tendencia a pensar, a destacar lo negativo, tendencia a no creer, tenemos muchas tendencias. Y con Adán ocurre algo por el estilo. Cuando pensamos en Adán, pensamos en el pecado, en la desobediencia, el pecado original, la desobediencia, la caída del hombre, la humanidad arrastrada por los suelos por Adán. Bueno, pues con la divina voluntad se piensa un poquito distinto. Le dice Jesús a Luisa: hija de mi supremo querer, a ti nada quiero esconderte, porque para quien vive en él, en el divino querer, mi mismo querer se hace revelador de lo que ha hecho por amor de la criatura y de lo que ha hecho la misma criatura en él. A ti nada quiero esconderte. Y les quiere contar cosas de Adán, no por curiosidad, sino porque necesitamos saberlas. Necesitamos saberlas, porque no en vano el título del libro de cielo, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios, todavía no me sé el título de memoria, pues Adán está en el origen. Adán fue la primera criatura. Entonces, debemos conocer estas manifestaciones que el Señor le hace a Luisa, porque hay que hacerlas vida también. ¿Cómo lo hacemos vida? Ahora lo vamos a ver. Lo primero quizá es decir el estado de Adán. En el volumen 24, capítulo 43, dice: mientras esto decía, me hacía ver tantas puertas abiertas en el cielo, de las cuales descendían tantas cadenas de oro que vinculaban la tierra por cuantas obras había hecho mi dulce Jesús. Después seguía mi giro en las obras de la majestad suprema, y llegando al punto de la creación del hombre, pensaba entre mí: Adán, el principio de su vida la hizo en la divina voluntad, así que sus pensamientos, palabras, obras y pasos estaban animados por la unidad del fiat, el cual abraza todo y contiene todo sin que nada se le escape. Recordáis esta frase, ¿verdad? Que todo lo abarca y nada le escapa a ese círculo que sale de ese punto, que es el acto único. Pues Adán, el principio de su vida la hizo en la divina voluntad, así que sus pensamientos, palabras, obras y pasos estaban animados por la unidad del fiat, el cual abraza todo y contiene todo sin que nada se le escape. Por lo tanto, sus actos poseían la totalidad y plenitud de todos y de todos los bienes. Más adelante dice: Adán, ¿quién sabe cuántos actos pudo hacer? Así que su gloria en el cielo será grande y tal vez supera todo, quitada la soberana reina que formó vida completa en la divina voluntad. Es decir, Adán tuvo también ese periodo que tenemos que irlo desempolvando, traerlo a nuestra memoria. Dice que sí, es verdad que Adán pecó
y salió de esta unidad de voluntad divina. Pero si salió él, sus actos quedaron. Porque fueron actos que fueron hechos en la unidad del fiat. Dios mismo no puede aniquilar un acto similar. O sea, los actos hechos por Adán en ese periodo de su vida, dice que Adán no fue obra completa en mi querer divino, sino periodo de vida. Tuvo un periodo de vida en el querer divino. No alcanzó la obra completa porque no superó la prueba. Pero sin embargo hay un periodo en la vida de Adán, ahora vamos a ver cómo se inicia, que por ese periodo que Dios no puede destruir porque es Él mismo, estaba en la unidad, estaba obrando en la unidad del fiat, Dios no puede destruir aquello porque se destruiría a sí mismo. Entonces, esos actos que quedaron allí le confieren a Adán una gloria que en el cielo hoy se reconoce. Y los santos lo reconocen, los bienaventurados reconocen cuán bella fue. Posee tal gloria y belleza que ninguno lo puede igualar. Ya hemos dicho que salvo María. Y los mismos bienaventurados ruegan que venga a reinar mi fiat sobre la tierra y forme otras imágenes más bellas que Adán. Porque él, como dije antes, no fue obra completa, sino periodo de vida. Esta etapa de la vida de Adán, como Jesús se la manifiesta a Luisa, Luisa no la deja a un lado. Hasta el punto de que hace giros como este. Dice, subiendo, le dice Jesús a Luisa, subiendo tú a aquella misma unidad dejada por él, por Adán, toma su puesto. Le dice a Luisa que en el giro tome su puesto y poniéndote en el principio de todos y de todo, encierra en ti los mismos actos de Adán, con todo el séquito de los actos de las criaturas. O sea, Luisa gira en los actos de Adán. Luisa, hay también una lectura en la que hace un giro, dice, la voluntad divina es eterna y lo que se hace en ella está siempre en acto y no pierde jamás el acto presente. Por eso, en el fiat, yo quiero anticipar el amor de Adán. Se anticipa al amor de Adán y acariciar a mi Creador con mi amor, y en el acto en que forma el cuerpo humano quiero hacer eco a su amor para decirle, en tu querer siempre te he amado, aun antes de que todas las cosas existieran. O sea, giró en la figura de Adán cuando aún todavía estaba siendo creado y se anticipó a Adán a pronunciar ese amor. Fijaos la audacia y la osadía de Luisa al girar. Dice que le dice el Señor a Luisa que es necesario que conozca estas cosas a fin de que conociendo las otras criaturas tanto bien se dispongan y suspiren el fiat divino como en el cielo así en la tierra. Es decir, estas verdades que estamos hablando sobre ellas, el conocer a Adán, el conocer su origen, nos debe disponer a suspirar el fiat divino como en el cielo así en la tierra. Disponer a poseer ese fiat divino. Luisa ya lo hacía girando y lo hacía hablando, y nosotros pues podemos hacer lo mismo y deberíamos hacer lo mismo. Girar en la figura de Adán, fijar en sus actos, e incluso se me ocurre hacer un acto de caridad con Adán y girar en Adán y poner en boca de Adán todos los te amo
que él no pudo pronunciar después en divina voluntad, porque pecó. Serían hacer giros muy interesantes. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es algo que Luisa se preguntaba en torno a Adán. En torno a Adán. Y la verdad es que nos va a dar una imagen de Adán bellísima, bellísima. Por eso digo que hoy yo creo que con este vídeo a lo mejor vemos a Adán de otra forma. Ya cuando nos pregunten por Adán, ya no vamos a decir, sabemos que fue así, ¿no? Cayó, pero tuvo una historia previa, y esa historia previa la tenemos que conocer para hacer la vida. Ya hemos dicho algunos apuntes de cómo, girando, por ejemplo, y teniendo en cuenta su origen. Pero aquí, para leer el capítulo que vamos a leer, quisiera traer también a la memoria aquella lectura que estuvimos haciendo, la última lectura del último vídeo de la creación, que es el 28.10, capítulo 10 del volumen 28, cuando dice que el amor de Dios quedó, o sea, el amor que Dios puso en la criatura quedó vinculado con nuestro amor. Veíamos aquel vínculo real, auténtico y permanente, ¿no? De ese aliento que Él siente. Y que ese vínculo de amor, pues, está ahí y nos va a perseguir toda la vida. Vamos a ver qué es lo que le pregunta Luisa a Jesús. Dice, pensaba para mí, esto está en el capítulo 33, volumen 33, capítulo 3. Pensaba para mí, ¿cuál pudo ser la primera palabra que Adán dijo cuando fue creado por Dios? ¿Cuál pudo ser la primera palabra que Adán dijo cuando fue creado por Dios? Y mi sumo bien Jesús, visitándome con su breve visita, todo bondad, como si él mismo quisiera decírmelo, me ha dicho, hija mía, también yo siento el deseo de decirte cuál fue la primera palabra pronunciada por los labios de la primera criatura creada por nosotros. Él quiere manifestarnos eso, una verdad, un conocimiento, una nueva creación. Si la hacemos vida, tú debes saber que apenas Adán sintió la vida, el movimiento, la razón, vio a su Dios ante él. Comprendió que él, Dios, lo había formado. Sentía en sí, en todo su ser todavía frescas las impresiones, el toque de sus manos creadoras, y agradecido, en un ímpetu de amor, pronunció su primera palabra. Dios desahoga su amor creando a la criatura concretamente, el colofón de toda la creación. Dios desahoga su amor. Adán habla con un ímpetu de amor, agradecido, corresponde. Vuelvo a decir, amor me das, amor te doy. Y eso es vivir en la divina voluntad. Pronunció su primera palabra. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Pero no fue solo la palabra, sino que el respiro, el latido, las gotas de su sangre que corrían por sus venas, el movimiento, todo su ser unido. A coro dijeron, te amo, te amo, te amo. Así que la primera lección que aprendió de su Creador, la primera palabra que aprendió a decir, el primer pensamiento que tuvo vida en su mente, el primer latido que formó en su corazón fue, te amo. Y ahora dice, se sentía amado y amó.
correspondencia de amor que sale de forma natural, no forzada. Se sentía amado y amó el movimiento del amor, el ímpetu de amor. Y ese te amo no fue pronunciado solo con la palabra, sino que intervino la integridad de su ser, todo su ser unido. Y esto es interesante tenerlo en cuenta, porque muchas veces cuando nos planteamos, ¿y cómo digo el te amo? ¿Y cuántas veces tengo que decir el te amo? ¿O tengo que decir el te amo en divina voluntad? ¿O te amo con tu te amo? Y nos perdemos muchas veces con tantos formalismos e incluso escrúpulos. ¿Habrá valido decirlo así? Pues Adán tuvo un ímpetu de amor. Usó la palabra, pero con todo su ser integrado. Las gotas de su sangre que corrían por sus venas, el movimiento, el respiro, el latido, todo eso le decía te amo. Cuando nosotros nos hacemos verdaderamente conscientes de que el correr de la sangre por nuestras venas, el latido, el respiro, es un acto divino en nosotros y lo tenemos asumido y lo sentimos así, estamos diciendo un te amo. Nuestro cuerpo está diciendo te amo. Lo único que hay que hacer es reconocerlo. Reconocer ese te amo que está funcionando constantemente en nuestro ser de manera íntegra. Y por supuesto, pues lo dices, lo verbalizas, te amo. A veces lo puedes verbalizar y otras veces no. Yo creo que aprendiendo este ímpetu de amor que tuvo Adán, pues algo quedará en nosotros para hacerlo vida, ¿no? Bueno, pues se sentía amado y amó. Podría decir que su te amo no terminaba jamás. Y entonces dice Dios, ¿cómo no corresponderlo con un amor más abundante? Esto es ya una bola de nieve cuando cae por el monte y se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Dios impulsa la bola con su amor y la montaña añade y nieve. Nosotros añadimos el te amo continuo. Y entonces la bola cada vez va más creciendo. Es una bola de amor. La semana pasada veíamos ese amor en la creación. Ahora vemos ese amor felicitante, porque este amor que sentía la divinidad es el amor felicitante de la criatura que le corresponde. El hilo conductor que va a haber entre el fiat creador, el fiat redentor y el fiat santificador, el hilo conductor, eso que decíamos que uno se da la mano al otro, el hilo conductor va a ser el amor. Ese va a ser el hilo conductor. Ese va a ser el cemento que une los tres fiat. Dice que Adán gozaba su paraíso. Y bueno, ve entonces cómo el principio de la vida de Adán fue un acto pleno de amor hacia Dios de todo su ser. Ese te amo era un acto pleno de amor hacia Dios de todo su ser. Una entrega. Dios se nos da en amor y nosotros nos damos a Él en amor. Por eso no basta con decir un te amo formal. El te amo formal, pues bueno, puede ser el principio de una gran historia, pero no es la historia en sí. Hay que vivir ese ímpetu de amor. Bueno, qué lecciones sublimes, cómo el principio del amor debía correr en todo lo obrado por la criatura. La primera lección que recibió de nuestro Ser Supremo en la correspondencia de su te amo fue que mientras lo amaba tiernamente respondiéndole te amo, le daba la primera lección sobre nuestra divina voluntad
y mientras lo instruía le comunicaba la vida de ella y la ciencia infusa de qué significaba nuestro fiat divino. Y cada vez que nos decía te amo, nuestro amor le preparaba otras lecciones más bellas sobre nuestro querer. Él quedaba raptado y nosotros nos deleitábamos en conversar con él y hacíamos correr sobre él ríos de amor y de alegrías continuas. Así que la vida humana era encerrada por nosotros en el amor y en nuestra voluntad. Por eso, hija mía, no hay dolor más grande para nosotros que ver nuestro amor como destrozado en la criatura y nuestra voluntad obstaculizada, sofocada, sin su vida obrante y como sometida al humano querer. Por eso, sé atenta y en todas las cosas ten por principio el amor y mi divina voluntad. El amor y mi divina voluntad. Vamos a continuar hablando del amor en los siguientes vídeos. Pero hay algo que tenemos que leer también. Dice, en efecto, Adán pecó. ¿Quieres tú saber, le dice el Señor a Luisa, por qué Adán pecó? Aquí muchas veces la pregunta es, la respuesta que nos hacemos es sí, que bueno, pues la tentación, pecó porque lo que le pusieron delante era apetitoso. La única razón por la que pecó, dice, olvidó que yo lo amaba y olvidó amarme. De nuevo, el amor. Por eso le dice a Luisa, sé atenta y en todas las cosas ten por principio el amor y mi divina voluntad. Claro, porque en la divina voluntad tú tienes que vaciarte de todo y dejar a tu querer divino en la mínima expresión del sí quiero, y tienes que darte el amor. Como Dios se ha dado a nosotros, nosotros nos damos a Dios. Entonces, Adán olvidó que yo lo amaba y olvidó amarme. Fue este el primer germen de su culpa. Si hubiese pensado que yo lo amaba mucho y que él estaba obligado a amarme, jamás se habría decidido a desobedecerme. Así que primero cesó el amor, después comenzó el pecado. Esa fue la causa por la que Adán cayó. La causa no fue porque pecó. Adán cayó porque dejó de amar a Dios, a su Creador, al autor de su vida, como él dijo en el principio. Dice, por eso, en todas tus penas y privaciones no olvides jamás que yo te amo mucho. Le dice ahora Jesús a Luisa, para no olvidarte jamás de amarme. Y como hija de nuestro querer tienes la tarea de amarme por todos. Así estarás en el orden y no tendrás temor de nada. O sea, hemos visto una visión muy bonita de Adán, muy tierna, muy de amor, y el Señor nos dice, no olvides jamás que yo te amo mucho. Entonces, para hacer vida esto que hemos visto de Adán, pues ya sabemos una historia de Adán, pues vamos a girar en sus actos, vamos a regalarle a Adán todos los te amos que desgraciadamente no pudo pronunciar. Bueno, pues esto que parece una historia de un fracaso es una historia felicísima, porque podemos repararla con amor. Así que el Señor os bendiga.